Bueno, darles una vez más la bienvenida a a nuestra tercera sesión de Economía para no economistas, esta vez tratada sobre la utilidad marginal, con el título La utilidad marginal y cuántas cervezas necesito para completar mi utilidad marginal, si no me equivoco. Bueno, ya estamos con el doctor Antonio Sarabia, una eminencia dentro del campo de la economía con amplia experiencia en lo que es la divulgación. Doctor Sarabia es docente universitario, también es columnista en varios periódicos aquí en Bolivia y también ha dado diferentes conferencias en universidades en Estados Unidos, en Bolivia, en Guatemala y en muchas partes de Latinoamérica. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí junto con nosotros, darse el tiempo que estoy seguro que está muy ocupado para conversar un poco sobre economía con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Un saludo a todos. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación tan generosa. Siempre es una alegría charlar con la gente en Bolivia. De hecho, voy a estar en Bolivia la próxima semana y ya vas a anunciar tú la charla que vamos a hacer el viernes de la próxima semana. Así que yo encantado y muy contento de que me hayan invitado. Vamos a tratar de hacer una charla sobre cuántas cervezas maximizan nuestra utilidad o el principio, digamos, del análisis marginal. Cuando Esteban me propuso hacer esta charla, a mí me gustó mucho porque eh, yo doy clases de macroeconomía en general en la universidad y la mayoría de mi trabajo, mis papers, mis publicaciones son en economía institucional. Entonces, hace mucho tiempo que no enseño micro. Empecé enseñando micro hace muchos años, pero me pasé a la macro, digamos. Y cuando enseñas micro es cuando enseñas el análisis marginal y te metes a toda esa cosa. Entonces, cuando Esteban me lo propuso, me pareció una muy buena idea porque me da la oportunidad de volver a pensar en las cosas micro. Eh, Además que, fíjense, o el análisis marginal es importantísimo en economía, tan importante que incluso alguien nuevo en economía que está empezando a estudiar economía y me pregunta si tengo que recordar una sola cosa de economía, que hay un mundo entero, ¿no? Que aprender, que estudiar, etcétera, o que leer, ¿qué cosa debería recordar? Y yo les voy a ser franco, probablemente una de esas cosas que yo diría, esto lo que tiene que recordar es el análisis marginal. Porque el análisis marginal ha cambiado la historia de economía o cómo se enseña economía, cómo se piensa economía. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrarles hoy día en esta charla, por qué es tan importante, cómo ha cambiado la vida de los economistas y por supuesto de la gente que no es economista, pero está interesada en estos temas. Y, mm, y bueno, digamos que ese es el propósito. Espero que no sea muy larga, vamos a tratar de hacer, yo me imagino, unos 40 minutos o algo así, y después podemos charlar si tienen preguntas, ¿no? Lo que sea. Es más, si tienen preguntas a medida que yo voy hablando, probablemente sea una buena idea que levanten la mano o digan algo, alguna clarificación, porque a veces se nos olvidan las preguntas hasta que llegamos al final y ya no preguntamos. Así que siéntanse, digamos, cómodos de interrumpirme, de charlar o buscar alguna clarificación mientras voy hablando, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla. eh, no, acá. Y entonces así van a ver lo que he hecho. Ahí la ven, ¿no? Bueno, confírmame si la ven o no la ven, Todavía no, doctor. ¿no? A ver, Vamos un minuto. Ah, bueno, obviamente que no, porque no he hecho esto. Ahora sí. ahora sí, doctor. Bueno, ahí sí, ¿no? Bueno, esto entonces se llama el análisis marginal. Bueno, yo siempre tengo, cuando hago estas charlas o cualquier cosa, tengo que decir esto, que
esta charla y las ideas no representan necesariamente el pensamiento del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad, que es el centro que yo dirijo en Mercer University. Bueno, fíjense que elegí la foto esta de una cerveza, porque probablemente la cerveza nos, nos da un ejemplo muy difícil, perdón, muy fácil, un ejemplo muy fácil con el que nos podamos relacionar, ¿no? Cuando uno sale, no sé, un viernes en la tarde de la oficina, por lo menos esa es la tradición en Estados Unidos. Es viernes en la tarde, ¿no? 5 de la tarde, la gente sale a la oficina y se va a tomar una cerveza con los amigos, etcétera. Eh, y, y la pregunta siempre es, ¿cuántas cervezas debería tomar, no? ¿Debería tomarme una sola cerveza o dos o tres o cuatro? ¿Cómo decidimos eso? Entonces, es muy fácil relacionarnos con ese ejemplo. Hay alguna otra gente que usa la pizza, por ejemplo. ¿Cuántos eh, ¿cómo se dice? Pedazos, ¿no? Slice de pizza uno debería comerse? Uno, dos, tres. ¿Dónde es el momento óptimo de parar y dejar de tomar cerveza o dejar de comer pizza, ¿no? Entonces, el análisis marginal te ayuda con esto, pero te ayuda obviamente con, como les he dicho, con la vida entera, porque esto nos ha cambiado la forma en cómo pensamos la economía. Entonces, por eso la foto ahí. Bueno, empecemos entonces con, bueno, y la foto obviamente de mi cerveza favorita. Si nos vemos en La Paz y quieren invitarme a una cerveza, ya saben la que me tienen que invitar, porque esta es la que me encanta. Ahora estoy tomando café, obviamente, pero Guinness es mi cerveza favorita. Entonces, lo que había pensado es hablar sobre la escuela clásica y la teoría objetiva del valor, digamos, para poner en contexto dónde entró esto de la revolución marginal, del análisis marginal, la famosa paradoja del valor entre agua y diamantes, que me imagino la han escuchado, la teoría subjetiva del valor, cómo eso cambia o rompe el esquema de la teoría objetiva del valor, y ahí entra la revolución marginal, que más o menos pasa en 1800 finales, ¿no? 1870, 70 y pico. Eh, Ahora les voy a mostrar donde un trío de autores empieza a pensar en esta idea de la utilidad marginal, independientemente, y casi sin ponerse de acuerdo. Ellos no sabían que cada uno estaba inventando, digamos, esta nueva narrativa, esta nueva historia, esta nueva forma de ver la economía. Entonces los tres independientemente hicieron esto. Y bueno, al final vamos a hablar un poco de, como les digo, por qué importa tanto eh, el análisis marginal. Bueno, pues empecemos. Esto me pareció divertido. Yo no sé si ustedes quieren adivinar quiénes son estos señores eh, y les pueden poner el nombre abajo, ¿no? No sé, ¿cuánta gente se anima? A ver si alguien dice ahora que si reconoce a alguno de estos. ¿Hay alguien que en la sala que diga reconozco a alguno? ¿Lo puedo poner en el chat o el micrófono? ¿Nadie? Bueno, yo, doctor, me animo a, bueno, ahí yo ya podría reconocer a dos, al famoso Marx a la derecha y el segundo de izquierda a derecha es Adam Smith. Ah, bien, muy bien. Entonces tengo Adam Smith y Karl Marx. Claro, todo el mundo casi reconoce a Karl Marx, ¿no? Lamentablemente, es como los malos de la película son los que siempre recordamos, ¿no? Engels, Engels. No, no está Engels acá. Alguien en el chat dice David Ricardo. Es A ver, Hume ¿y y cuál Ricardo. es el David Ricardo? Si quieren pueden prender sus micrófonos, compañeros. Sí. Bueno, me imagino que están pensando acá en este, ¿no? David Ricardo, tal vez está. David Ricardo acá, ¿no? Sí. Bueno, saquemos entonces las dudas. Este es David Hume y están en orden cronológico, ¿ah? David Hume fue un filósofo. Mucha gente dice que Adam Smith es el padre de la economía y este es Adam Smith. Y no sé si estoy tan de acuerdo. Adam Smith toma mucho de lo que hizo David Hume. Y yo creo que en David Hume uno puede encontrar, digamos, más de los principios más profundos del pensamiento económico. Lo que pasa es que Adam Smith era un gran escritor.
O sea, era el Vargas Llosa de su época. Adam Smith tenía una prosa increíble y si ustedes leen cosas de Adam Smith, La misma riqueza de las naciones o la teoría de los sentimientos morales, al día, imagínense, estamos hablando de 1800 y pico, una narrativa distinta, ¿no? Más complicada y toda la cosa, pero aún así hoy, el día de hoy es fácil leerlo. Entonces Adam Smith era muy buen escritor, muy buen comunicador. David Hume era horrible escribiendo. Entonces por eso probablemente David Hume no tenga o haya tenido digamos, la proyección que tuvo Adam Smith. Pero yo, para mi gusto y de muchos economistas, David Hume es donde uno encuentra al Adam Smith o la fuente de inspiración de Adam Smith. Bueno, pues David Hume, Adam Smith y David Ricardo y Karl Marx después, digamos, forman lo que uno diría es la economía clásica o la escuela clásica, ¿no? Estos son los pensadores de economía clásico. Lo que ellos veían, lo que ellos pensaban, de la forma en que ellos entendían la economía, se derivaba a partir de... Hay mucho, estamos hablando de libracos enormes acá, ¿no? Pero digamos, si tendríamos que resumir un poco, poner en un nutshell, como se dice en inglés, esto viene de la teoría objetiva del valor, ¿no? O sea, lo que estos señores pensaban, incluidos Adam Smith, es que el valor de las cosas venía dado por elementos objetivos, es decir, que se podían medir matemáticamente y por lo tanto el precio de un producto, el valor de un bien, era simplemente la suma objetiva de los insumos o las cosas que necesitamos para producir ese bien. Entonces, los bienes para estos señores en la escuela clásica tenían un valor intrínseco. ¿Ah? Entonces, ustedes se imaginarán que cuando llega la revolución marginal y rompe este paradigma, está rompiendo años, ¿no? Un pensamiento, digamos, acumulado filosófico de mucho tiempo, rompe con todo eso, rompe con la escuela clásica y la teoría objetiva del valor. Aquí les voy a mostrar lo que a mí me parece son los aciertos de la teoría objetiva del valor de la escuela clásica y las equivocaciones. Entonces, cuando vemos las equivocaciones, ahí se van a dar cuenta cómo llega a cambiar todo eso, esto del análisis marginal. Entre los aciertos están los señores estos de la escuela clásica entendían que los precios no son arbitrarios. ¿Ah? Ellos tenían claro que los precios no son aleatorios. No es que uno diga, bueno, esta computadora vale $500, este café vale $2 aleatoriamente. Ellos entendían que había un proceso de oferta y demanda. Yo no creo que lo veían tan claramente como lo entendemos ahora, pero ellos tenían la idea ¿no? En su cabeza de que en algún momento esto dependía de la interacción entre vendedores y compradores. Entonces, eso es un acierto, obviamente, porque así se forman los precios, ¿no? También ellos entendían que los precios regulan la producción. Es decir, ellos entendían que cuando los precios suben, lo que la sociedad hace es destinar más recursos hacia esa actividad, ¿no? Entonces, si el café, por ejemplo, sube de precio a $3, $4, $5, porque la gente está vuelta loca por café, porque la gente quiere comprar café y el precio sube, esa señal, cuando el precio está subiendo, es poderosísima porque lo que hace es decirle a los productores, a la gente que tiene plata para invertir, a los que están buscando dónde hacer negocio, les dice, miren, el café está siendo exitoso, ha subido de precio, probablemente sea una buena idea que ustedes pongan su plata ahí. Entonces, los precios regulan la producción. Ese es un fantástico, tremendo acierto de la escuela clásica, entender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si entiendes que los precios regulan la producción, entonces la implicancia, o digamos el corolario de eso es, bueno, pues tenemos que dejar que los precios sean libres, porque si los precios son libres y se mueven, entonces eso va a hacer que los recursos se asignen eficientemente en una sociedad. Si controlamos los precios de otra forma, si no los dejamos mover donde tienen que moverse, pues vamos a entrar en problemas porque los recursos no se van a mover, ¿no? Entonces, este es un gran acierto de la escuela clásica. Otro acierto de la escuela clásica es que entienden que la escasez es importante, ¿no? Es decir, ellos tienen en la cabeza esta idea de que los precios no son aleatorios
y que hay un proceso de oferta y demanda, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, ellos entienden la importancia de la escasez. Ellos dicen, bueno, algunos productos son abundantes, entonces su oferta es masiva, ¿no? Y probablemente eso tenga que ver con el precio al final del día. Si algunos otros bienes son muy escasos, no existe en mucha cantidad, pues eso también probablemente sea reflejado en los precios. Entonces, ellos entendían la importancia de la escasez y eso es un gran acierto. Y también tenían en la cabeza, si uno lee sobre todo a David Hume, tenían en la cabeza la importancia de la utilidad. No como la definimos hoy, ¿no? La utilidad la definimos hoy como la satisfacción que yo derivo de un bien, ¿no? Yo tengo un café en la mañana, eso me genera a mí una satisfacción. Si soy economista, le voy a llamar utilidad, ¿no? No creo que le hayan puesto esa etiqueta estos señores de la escuela clásica, pero entendían que el consumidor tenía algo que decir, que la importancia que le daba el consumidor a los bienes tenía algo que decir y probablemente eso se reflejaba en los precios, ¿no? Entonces yo creo que estos son aciertos de la escuela clásica, pero obviamente es un proceso de desarrollo, la economía está en su etapa embrionaria, ¿no? Estamos naciendo, entonces hay muchas equivocaciones o cosas que no entendemos. Entonces, una de las cosas que no entendían o se equivocaban los de la escuela clásica es esto de que los precios se construyen por los costos. Obviamente, lo que estamos diciendo es la teoría objetiva del valor, ¿no? Entonces, ellos decían, mira, para el café, entonces necesitas café, los granos y agua. Listo. No parece muy complicado, eso es lo que es. Entonces, sumo los costos del café, de los granos, el costo del agua, y digamos, me sumo un costo también por la actividad empresarial, porque me tengo que tomar el tiempo de poner el agua y los granos y hacer el café. Entonces, eso también, entonces sumo los tres costos y eso me debería dar el precio. Entonces, ellos entendían que los precios se construyen a partir de los costos, es ir sumando todo lo que implica producir algo. Sobre todo, le ponían mucho énfasis al trabajo. Entonces decían, el trabajo, la gente hace cosas, eso tiene un costo. Entonces, a más trabajo, mayor va a ser el valor de ese bien, ¿no? Si yo trabajo 24 horas por un producto, pues ese producto va a costar más que si yo trabajo solamente 12 horas, ¿no? Porque estoy construyendo el precio a partir de los costos. Entonces ustedes ya en este minuto estarán diciendo, no, pero eso es un error, ¿no es cierto? Es decir, yo, por ejemplo, me puedo pasar 24 horas, ¿no? 24 horas, 48, 60, lo que ustedes quieran, me puedo pasar un año entero tratando de hacer una pintura, un lienzo, ¿no? Y me va a salir cualquier mamarracho, pese a que he trabajado un año entero, ¿no? Llego a un pintor que sabe lo que está haciendo y en 2 horas te produce un cuadro que la gente valora mucho más que lo que yo hice en un año. Entonces, claramente, esto de que los precios se construyan a partir del trabajo va a resultar en falacias, ¿no es cierto? Entonces, esta era una equivocación de la escuela clásica y la teoría objetiva del valor. La otra equivocación, digamos que es casada a la primera, es que los bienes tienen un valor intrínseco, ¿no? Entonces le decían, no, el café vale tanto por ser café, porque se ha hecho, se ha elaborado los granos, el agua, se ha hecho el trabajo, entonces el café tiene un valor intrínseco. No me vengas a contar ahora que el café lo quieres comprar a otro precio. No, el café ya tiene su valor intrínseco por todos los costos de producción que están metidos ahí. La computadora tiene un valor intrínseco. Es decir, los bienes ya vienen con su valor, vienen con su precio, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, porque fíjense cómo esto contradice uno de sus aciertos, que era los precios se generan por oferta y demanda, ¿no? Si los bienes ya tienen un valor intrínseco, entonces, ¿para qué nos sirve la oferta y demanda? ¿No? ¿Cómo vamos a determinar precios acá si los bienes ya tienen un valor intrínseco? Entonces ahí estaban confundidos. Como digo, es una etapa embrionaria, entonces hay estas equivocaciones. La tercera equivocación, que está casada con las dos primeras, es que estos señores de la escuela clásica no podían explicar por qué una firma pierde plata, por qué una empresa pierde plata, ¿no? Ellos veían que las empresas caían,
que las empresas, ¿no? Alguien decía, voy a inventar esto, voy a producir esto, voy a tener tal actividad, y de pronto en un par de meses no funcionaba la cosa y la empresa perdía plata. Ellos observaban que esto pasaba, pero no podían explicarlo. ¿Por qué? No podían explicarlo porque si los bienes tienen un valor intrínseco y yo produzco este bien, ¿cómo entonces voy a perder plata? O sea, si yo lo vendo en el mercado, ya tiene un valor intrínseco, pues la gente va a tener que pagar ese precio. Entonces ellos no entendían y decían, bueno, pero a ver, si la gente no quiere, no valora ese bien, pese a que yo le puse un montón de trabajo y un montón de costos, entonces no van a comprar el bien y mi empresa va a quebrar. Ellos veían a las empresas quebrar, pero como tenían esta idea de que los bienes tienen un valor intrínseco, pues entonces estaban en líos porque no podían explicar esa situación, ¿no? Era un misterio para ellos que las empresas pierdan plata. Y no pueden explicar la paradoja agua-diamantes. David Ricardo, Karl Marx, toda esta gente se daba contra la pared porque no entendían la paradoja agua-diamantes. Para ellos esto era un misterio inextricable, era una cosa que los ponía de muy mal humor. La paradoja agua-diamantes es muy simple, ¿no? Ustedes la saben, la historia es, bueno, uno puede vivir sin diamantes, ¿no? Podemos vivir perfectamente bien sin diamantes, pero no podemos vivir sin agua. El agua es esencial. Entonces, ¿por qué los diamantes cuestan más que el agua? Es una buena pregunta, ¿no? Es una paradoja. Entonces, los economistas de la escuela clásica no podían entender esto. Y probablemente mucha gente hasta el día de hoy no puede entender esto, ¿no? Hay mucha gente que no ha pensado en estas cosas o nunca se ha planteado el problema. Si yo voy por la calle, no sé, y le pregunto a alguien, ¿necesitas diamantes para vivir? No. ¿Necesitas agua para vivir? Sí. Bueno, ¿y por qué los diamantes son más caros que el agua entonces? ¿No? Una gran paradoja. Entonces, esta paradoja detiene a la escuela clásica. Yo creo que llega hasta ese momento en que dice, no puedo resolver esto. Hay algo definitivamente en mi metodología, en la forma en cómo estoy viendo el mundo, en que no puedo avanzar acá, ¿no? Entonces, lo que hace la revolución marginal, del análisis marginal, con estos tres señores que ahora les voy a mostrar, en 1870 y pico, llega y resuelve este problema. Provee una solución, una respuesta a la paradoja agua-diamantes, y con esa respuesta responde también a todas las equivocaciones que tenía la escuela clásica. ¿Ok? Entonces, a eso estamos yendo. Bueno, pues entonces aquí tengo otro examen para ustedes. Estos son los tres señores de la escuela marginal o de la revolución marginal de la que les estaba hablando. ¿Quiénes son? ¿Alguien se anima? Yo, doctor, me voy a animar. Primero voy a esperar a que la gente, a ver si los compañeros adivinan. Si no, yo lo apoyo. A ver, vamos a algún En el chat valiente. ya unos reconocieron a Menger Ok. y William, el del medio. ¿El del medio es quién? nos dicen William Stanley, el segundo. No. Eh, Well, I Juárez mean, dice León Walsh. ¿ah? Bien, bien, bien. Y creo que el segundo sí, porque en realidad el apellido es Jevons, pero sí es Williams. Entonces, creo que han adivinado bien. Sí. Carl Menger. Kevin Figueroa también nos dijo en el chat, Jevons lo mencionó. Perfecto. Carl Menger, este es un economista austriaco, ¿no? Que empezó a pensar en estas cosas. Carl Menger era en realidad un periodista. Pero tenía mucho interés por la filosofía y quería ser profesor, quería enseñar economía. Y entonces, en esa época, en Austria, uno tenía que escribir un paper, digamos, un documento, un ensayo, que era como su examen para ver si estaba capacitado para enseñar. Entonces, él escribió un ensayo en el que dice, estos de la escuela clásica estaban mal.
la teoría objetiva del valor les ponía un freno y no podían explicar las cosas con realismo. Él usa mucho la palabra realismo, Carl Menger. Estos de la escuela clásica, dice, están elaborando estas teorías y todo, pero no es real, porque los precios no se forman así. No es que los precios vienen dados a partir de los costos de producción. Carl Menger también usaba mucho la palabra o la expresión causa-efecto. Él decía, las cosas, si vos haces una cosa va a tener un efecto, ¿no? Entonces, él veía que toda acción, digamos, tenía una reacción y eso digamos, forma parte de su metodología de forma de ver el mundo. Bueno, escribió este ensayo y que lo denominó Principios de Economía. Y yo creo que a partir de él, entonces, es porque nosotros en las universidades las clases las llamamos Principios de Economía. Y bueno, digamos, ahí fundó con ese escrito la escuela austríaca de economía, ¿no? Bueno, pues Carl Menger, desde 1871, más o menos por ahí. Williams Jevons, este era un economista británico, me parece que había nacido en Australia, pero, digamos, para todos los propósitos era un economista británico. Y él empezó a pensar también en esto de la utilidad marginal. Ya les digo, independientemente de Menger, y este es Leon Walras, que es un economista francés, suizo-francés. Y bueno, entre los tres, bueno, no entre los tres, o sea, repito, independientemente, digamos, empezaron a pensar en los defectos, los problemas que tenía la escuela clásica y tratar de ver una solución, ¿no? Entonces, lo que ellos empezaron a pensar es que, en realidad, los bienes no tienen un valor objetivo. El valor de los bienes no se construye a partir de los costos, sino que se construye a partir de la subjetividad del que usa el bien, del consumidor. El consumidor puede decir, mira, este señor se pasó un año pintando un cuadro, pero es un mamarracho, entonces a mí no me gusta y por lo tanto no quiero pagar nada por él. Pero este otro señor se pasó solo 2 horas pintando ese cuadro y me encanta. Entonces yo voy a pagar mucha plata por este otro, por el segundo. Entonces ellos entendieron muy bien que los bienes estaban dando el valor de los bienes estaba dado por la teoría subjetiva del valor. Entonces ahí se empezó a formar el concepto de utilidad, lo que ahora denominamos utilidad, ¿no? La utilidad, decían, sobre todo Menger, es la importancia que los individuos le asignan a los bienes de acuerdo a cómo estos le mejoran su vida. Es una forma un poco más filosófica de entender utilidad, la importancia que le damos a los bienes de acuerdo a cómo estos nos mejoran la vida. Entonces, esta utilidad es obviamente subjetiva, porque solo uno sabe cómo los bienes me mejoran la vida. Yo solo sé cómo el café me mejora la vida. Habrá otra gente que diga el café me empeora la vida porque no me gusta para nada, ¿no? Entonces, uno le da el valor. De los 3 señores que les acabo de mostrar, William Jevons y Leon Walras, empezaron a pensar sobre esto de la utilidad subjetiva de forma cardinal. Ellos tenían un approach más matemático. Entonces, a ellos les gustaba medir, cuantificar esto de la utilidad. Entonces, para ellos la utilidad era cardinal. Era como, el café me da 10 útiles, una unidad de medida, ¿no? Como medir distancia. Entonces, ¿no? 6 pulgadas o 30 centímetros. Entonces, el café me da, ¿no? 10 útiles. La computadora me da 300 útiles, ¿no? Entonces, ellos tenían este approach matemático a la utilidad. Carl Menger tenía otro approach, y su approach era más ordinal en el sentido, digamos que a él no le importaba mucho si el café tenía 10 útiles o la computadora me daba 300 útiles. Él solamente estaba interesado en el orden. Y la computadora me da más satisfacción que el café. Listo, eso es todo lo que necesito saber. Y no sé, una casa me da más satisfacción que la computadora. ¿Ah? Entonces, es el orden el que importa para Menger. Entonces, Menger, y por eso yo tengo el dibujito aquí de una persona, digamos, de un hombre.
porque Menger pone al hombre, digamos, al ser humano, al centro de su pensamiento. Entonces dice, el ser humano no funciona así. El ser humano no va por la vida diciendo, me voy a comprar un café porque eso me da 10 útiles. O me voy a comprar una computadora porque esa me da 300 útiles. Él simplemente tiene una vaga idea de orden. De esto me da más satisfacción que esto otro, y esto me da incluso más satisfacción que lo segundo, etc. Entonces el hombre, decía, el ser humano, funciona de esa manera, por lo tanto nuestras teorías tienen que ser como el ser humano, ¿no? Entonces Menger tenía muy claro esto, y por eso ustedes ven que ahora la economía austríaca se caracteriza por eso, por esta idea de poner al ser humano al centro de todo lo que hacemos, ser realistas, ¿no es cierto? No pensar en modelos matemáticos que pueden ser muy sofisticados y que todos los que hemos hecho un doctorado, por ejemplo, hemos tenido que ir y aprendernos todos esos modelos y saber manejarlos, etcétera. Pero al final del día, dicen Carl Menger y la escuela austríaca, se trata del ser humano, de cómo piensa el ser humano en la vida real. Y entonces este es un approach que distingue a la economía, a la escuela austríaca de la escuela clásica, ¿cierto? Bueno, pues hablemos un poco más de Carl Menger y de esta idea de que la utilidad es ordinal o por orden, ¿no? Entonces, Carl Menger se pone a pensar y dice, ¿será que puedo yo definir un bien, un producto? Porque si voy a estar hablando de la utilidad que me deriva un bien, pues tengo que definir qué es un bien, ¿no? Entonces, él define un bien como algo que posee 3 características. La primera es que el bien es fruto de una necesidad humana. Otra vez, fíjense, el ser humano al centro del pensamiento económico, ¿no? El fruto de una necesidad humana. Es decir, si un ser humano se levanta en la mañana y dice, mira, estaría muy bien tener esto, ¿no? Ahí nace un bien, porque nace la idea de un bien. Esto es lo que me va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Punto número 2. El bien tiene que ser algo de lo que se tiene conocimiento. No puedo llegar y decir, mira, estaría bueno tener, no sé, una nave espacial que viaje a Marte, aunque eso puede llegar a pasar, ¿no? Pero digo yo, ¿no? Estaría bien tener un unicornio azul. Sí. Eh, eh, no es algo, no es algo, alguien tiene que hacer mute ahí. Cosa. Eiber, lo puedes hacer tú mute, Esteban. Esteban, Sí, doctor, ahorita estoy viendo quién es. creo que es Eiber porque sale de Zambrana. Creo que ya está. Bueno. Entonces, la segunda característica de un bien es algo de lo que se tiene conocimiento. Tenemos que ser realistas, tenemos que pensar en cosas que podemos hacer o construir o producir, ¿no? Y el punto número 3 es, tiene que ser algo que podemos controlar. Es decir, algo que no se nos salga de las manos. No puedo definir un bien como, no sé, un río y la fuerza del río y algo que yo no puedo controlar, no sé si eso me va a satisfacer una necesidad humana. Tiene que ser algo que yo puedo controlar, probablemente dividir, subdividir, usar un día, no usar el otro día, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digamos que la naturaleza o los fenómenos naturales no nos pueden considerarse, digamos, un bien. Bueno, entonces él decía, bueno, yo me siento cómodo con esta definición de bien, el fruto de una necesidad humana, algo que conozco y algo que puedo controlar, y a partir de ahí entonces empiezo a definir la utilidad. Ahora, un bien puede no ser un bien económico. Entonces él dice, bueno, ¿qué es un bien económico? Pues un bien económico es un bien, es decir, esto, pero además, digamos que la cuarta característica sería que ese bien es escaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno dice el aire,
el aire es un bien, ¿no? ¿Por qué? Porque satisface una necesidad humana, porque tengo conocimiento de él, porque lo puedo controlar, es decir, en el sentido de que no está fuera de control de nuestras manos. Entonces es un bien y además es un bien muy necesario, porque sin aire no podemos vivir. ¿Pero es un bien económico? No, porque no es escaso. O sea, el aire tiene un precio cero porque es abundante. Entonces, ¿no? No hay necesidad de tener, no tiene un precio porque hay mucho. Entonces, no es un bien económico. Entonces, Carl Menger tenía esto muy claro porque decía, si yo voy a empezar a desarrollar una teoría económica, pues tengo que hablar de bienes económicos, no de bienes simplemente. Entonces, a todas esas otras características le tengo que agregar el hecho de que es escaso, ¿no? Bueno, entonces él decía, ok, listo, ya tengo mi bien económico, ahora definamos la utilidad marginal, ¿no? Esta idea que va a romper con lo que hizo la economía clásica, la escuela clásica, y me va a permitir entender la paradoja agua-diamantes. Entonces, él tiene un ejemplo muy bueno que es Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe es este outcast, que, ¿cómo se dice? Náufrago, que está varado en una isla y entonces vive solo y tiene que tratar de sobrevivir con lo que tiene en la isla, ¿no? Entonces, bueno, asumamos que Robinson Crusoe tiene trigo. No sé, plantó trigo o el trigo crece de manera natural, silvestre en la isla. Y asumí que tiene 6 sacos de trigo, ¿no? Ponele que tiene 6 sacos de trigo. No sé cómo llegaron ahí, no te preocupes por eso. Vamos a asumir que tiene 6 sacos de trigo. Perfecto. Bueno, tiene 6 sacos de trigo. ¿Qué va a hacer con esos sacos de trigo? Entonces dice, bueno, Robinson Crusoe va a empezar a hacer un listado de las necesidades que tiene. Entonces, digamos que estas son sus necesidades. Entonces, la primera necesidad para él, la más importante, es, bueno, voy a usar el trigo para hacer pan. ¿Por qué tengo que comer? Porque si no como, no vivo. Entonces, mi primera prioridad es sobrevivir y para eso voy a usar mi saco de trigo para hacer pan. Perfecto. Ok. Imagínate que usas tu trigo, haces pan y listo, ya comiste, estás sobreviviendo. Bueno, te sobra trigo. ¿Qué más quisieras hacer con el trigo? Bueno, ahora quisiera volver a hacer pan, pero esta vez ya no para sobrevivir, porque obviamente ya tengo el pan para sobrevivir. Este sería el pan, digamos, que quisiera comer extra para mantenerme saludable, porque es bueno, digamos, no solamente sobrevivir con, no sé, un pancito por semana, probablemente sobreviva a duras penas, pero ya que paso ese umbral, ya que garantizo eso, pues quisiera un poco más de pan para mantenerme saludable. Entonces esa es mi segunda prioridad. Perfecto. ¿Cuál sería tu tercera prioridad? Imagínate que ya tienes pan para sobrevivir, ya tienes pan, te sientes saludable y fuerte. ¿Qué harías ahora? Bueno, si tuviera más trigo, entonces lo usaría como semilla para la nueva cosecha, porque sé que tengo que ahorrar y en el futuro voy a necesitar el pan para sobrevivir y el pan para mantenerme saludable. Entonces, mi tercera prioridad, ya que satisfago las primeras dos, es usar mi trigo para semilla. Perfecto. ¿Cuál es tu cuarta, no? Bueno, entonces si tengo todavía más después de usar como semilla, entonces empezaría a alimentar más a mis animales, ¿no? Mi ganado, no sé, el caballo que tengo, los alimentaría porque esos también me son útiles. Pero esa es la cuarta prioridad. Mi primera prioridad es sobrevivir, después estar saludable, después pensar en mí mismo, en el futuro, y después vienen los animales. Entonces ahí les empiezo a dar comida a ellos. Ok, supón que ya hiciste eso, que alimentaste a los animales. ¿Qué harías ahora? Ah, bueno, ahora tengo el lujo, digamos, si tengo más whisky después de todo eso, entonces voy a hacer, si tengo más trigo, digo, voy a hacer whisky con el trigo, porque, ¿no? Me gusta tomar whisky, estaría bueno. Ok, algo más que quisieras después de eso. Bueno, si encima me sobra trigo después de las 5 cosas que hice, bueno, entonces voy a alimentar a mi mascota. Mi mascota es, digamos, la última prioridad. No sé, tengo un pajarito, un gorrión que está aquí, me hace compañía, y entonces si satisfago todo esto, entonces me queda algo, le doy al gorrioncito este. Bueno, listo. Esas son las necesidades.
Entonces, aquí viene la pregunta importante para entender la utilidad marginal. ¿Cuál es el valor de un saco de trigo? Acuérdate que tenías 6 sacos de trigo, ¿no? Y tienes 6 necesidades. Entonces, parecería que al momento usas un saco de trigo para cada una de las necesidades y estás perfecto, no tienes ningún problema. ¿Cómo sé entonces cuál es el valor de un saco de trigo? Bueno, esa pregunta se responde respondiendo a esta segunda pregunta. ¿Qué pasa si uno de los sacos de trigo desaparece? Entonces, tienes 6 sacos de trigo, tienes 6 necesidades, ningún problema, te alcanza para todo, perfecto. Imagínate que un día te levantas en la mañana y en vez de tener 6 sacos de trigo, tienes solamente 5. No sé, te llegó una plaga y unos insectos se comieron un saco de trigo, entonces tienes solo 5. Bueno, ¿qué haces con esos 5? Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Porque tengo mis prioridades bien anotadas. Entonces, mi primer saco de trigo va para sobrevivir, el segundo es saludable, la semilla, el alimento y el whisky. Lo siento, el gorrioncito no come, ¿no? El gorrioncito no come porque ya no tengo más trigo. Entonces, ¿cuál es el valor del saco de trigo? Pues el valor del saco de trigo es el hecho de alimentar a mi mascota. ¿Se fijan? Es decir, si tú le preguntas a Robinson Crusoe, ok, tienes tus 5 sacos y has hecho estas 5 cosas, pero te queda una sexta necesidad que es alimentar a tu gorrión, ¿no es cierto? Y el gorrión se está muriendo de hambre. Si llega alguien a la isla y te dice, hey, tengo un saco de trigo más, ¿cuánto pagarías tú por ese saco de trigo? Si le preguntas a Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe tiene en la mente, bueno, ya tuve 5 sacos de trigo, satisface, me olvida el Satisfajo. español, Satisfajo. satisfajo, gracias, satisfajo sus 5 necesidades, y entonces ahora dice, bueno, pero mi gorrión, entonces yo te voy a pagar por el saco de trigo lo que yo valoro que mi gorrión se alimente, ¿correcto? Porque es para eso que voy a utilizar el saco de trigo. Pero fíjense cómo el valor del saco de trigo no es lo que yo pagaría para hacer pan para sobrevivir, que es la primera actividad, ¿no es cierto? La primera necesidad. Si yo tuviera que pagar por un saco de trigo para mi primera prioridad, probablemente pague mucho más, ¿no es cierto? Porque es lo más importante. Pero ahora estoy pagando por el 6º saco de trigo y eso solamente sirve para alimentar a la mascota. Entonces, ¿cuánto valoro yo que mi mascota se alimente? No sé, lo que sea, pero mucho menos que yo sobrevivir o que yo mantenerme saludable, etc. Entonces, el precio que voy a pagar por ese saco de trigo es mucho menor. Entonces, Carl Menger dijo, eso es, lo tengo. Esa es la respuesta. Eso explica la paradoja agua-diamantes, ¿no? El precio de los bienes está dado por la última actividad, la actividad marginal. Marginal significa la última, por la última actividad que voy a realizar. Es decir, lo que yo voy a pagar por un bien es lo que a mí me importa, me representa la última actividad, ¿no? Entonces, así se resuelve la paradoja agua-diamantes. Entonces, la idea es, lo que importa es el valor de la última unidad. ¿Cómo resolvemos la paradoja agua-diamantes? ¿Por qué los diamantes valen más que el agua? Porque no pagamos por todos los diamantes o por toda el agua, ¿no? Imagínense si les digo a ustedes, ok, tú estás tratando de elegir entre agua y diamantes, ¿no? Entonces, el agua es muy barata, una botella de agua vale $1, no sé, y un diamante vale $5,000, ¿no? Entonces, estás tratando de ver eso. Entonces, imagínate que te digo, mañana desaparece todo el agua de la Tierra o desaparece todos los diamantes de la Tierra. No hay más agua, no hay más diamantes. ¿Ok? Toda el agua y todos los diamantes. Si yo te pregunto mañana, una vez que desaparecieron estos bienes, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el agua y cuánto estarías dispuesto a pagar por los diamantes? ¿Qué me dirías? ¿Qué bien va a ser más caro de acuerdo a tu disposición a pagar?
Acuérdate, ya no hay agua, ya no hay diamantes. Y te pregunto, ¿me quieres comprar agua o me quieres comprar? Llego un extraterrestre y dice, tengo agua y tengo diamantes. Sé que desaparecieron en la Tierra, pero yo los tengo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Qué dirías tú? Pues en ese momento tú dirías, yo pago muchísimo más por el agua, ¿no es cierto? Porque es lo que yo necesito para vivir. No me importa en absoluto los diamantes. Si no hay agua y no hay diamantes, lo que yo voy a tratar de comprar es agua. Esa es mi necesidad primera. Pero en la realidad, en el mundo real, no es un mundo en que se acabó todo el agua y se acabaron todos los diamantes, ¿no? Lo que hacemos en el día a día nosotros es decidir por la última unidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, no es cierto, se acaba una botella de agua? ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar por esa botella de agua? Pues la verdad, no mucho. ¿Por qué? Porque ya consumí agua para satisfacer 20 o 30 necesidades, ¿no es cierto? Si tú me preguntas ahora por una botella de agua más para mi necesidad número 31, pues va a ser muy bajito. Por eso es que pagamos $1 por eso, ¿no es cierto? Porque hay una abundancia tremenda de agua y ya la utilizamos, entonces lo que estamos dispuestos a pagar por la última unidad es muy bajito. Pero los diamantes son escasos, son tremendamente escasos, ¿no es cierto? En realidad, si yo les pregunto, probablemente muchos de ustedes me van a decir, yo no tengo diamantes, ¿no es cierto? No tengo diamantes. Son tan escasos que la verdad no tengo uno. Entonces, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por la última unidad si desaparece un diamante, ¿no? Se hace más valorado por su escasez. Entonces, eso resuelve la paradoja, ¿no? Si entendemos la utilidad marginal como la entendió Carl Menger con su ejemplo del trigo, entonces vamos a poder entender esto, ¿no? Y entonces ahora vuelvo a, digamos, la motivación para esta charla. ¿Cuántas cervezas maximizan mi utilidad? Pues fíjate, si tú sales el viernes por la tarde a tomarte una cerveza con tus amigos, la primera cerveza va a ser fantástica, ¿no? Porque es una cerveza, no sé, helada, estás con los amigos en la tarde, pasándola bien, ¿no? Te vas a ver a gloria la primera cerveza. Genial. Y después dice, bueno, entonces vamos a tomar una segunda cerveza. Pero la segunda cerveza ya no va a ser tan buena como la primera. Va a ser buena, pero no tan buena como la primera. La tercera cerveza no va a ser tan buena como la segunda ni como la primera. La cuarta, la quinta, la sexta. Es más, si tomas mucha cerveza, la cerveza número 10, no sé, probablemente te haga mucho daño. Es decir, probablemente realmente te enfermes, ¿no es cierto? Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por la cerveza número 1? Apenas sales de la oficina, 5 de la tarde, un viernes, versus ¿cuánto estás dispuesto a pagar por la cerveza número 11? Tu respuesta va a ser completamente distinta, ¿no es cierto? Es decir, la valoración de las cosas depende de la utilidad marginal que le demos. La primera cerveza es escasa porque no tuve cervezas antes, entonces se hace más valorada, pero la cerveza número 11 mucho menos. Entonces, ellos resuelven con eso la paradoja. Lo que importa es la utilidad marginal, no la utilidad total. Si se tratara de la utilidad total de agua y la utilidad total de diamantes, pues el agua seguiría siendo más valiosa, ¿no? Que los diamantes, pero en realidad es menos. ¿Por qué? Porque lo que importa es la utilidad marginal. Bueno, entonces ya llegando al final, lo que quiero mostrarles es por qué importa esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Bueno, primero porque la lección importantísima de Menger de la análisis marginal es que el hombre, el consumidor, es definitivamente el que está en el centro de la economía. Es el que le da valor a las cosas. El hombre, es el consumidor. Porque es el único que entiende cómo le benefician los bienes de acuerdo a su utilidad marginal, ¿no? Ellos te van a decir, bueno, yo ya tomé 10 cervezas, entonces estoy dispuesto a pagar muy poco por la cerveza número 11. O ellos te van a decir, no tomé ninguna cerveza el día de hoy, la primera cerveza estoy dispuesto a pagarte más. Entonces el hombre está en el centro de la economía, no la firma, no la empresa, no el productor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para satisfacer consumo. Y la utilidad es digamos, la patrona de ese consumo. La utilidad es lo que rige
ese consumo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Segunda cosa por la cual yo creo que esto es importante, es porque esto nos da una teoría de demanda, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en sus libros de economía, o cuando tomaron su primera clase de economía, les dijeron la demanda, y hicieron, ¿no?, el gráfico, eje vertical, eje horizontal, y dibujaron una línea con pendiente negativa, ¿no? Es decir, digamos, una línea que baja, una pendiente negativa. Entonces, la idea era en ese gráfico de demanda que si el precio sube, la cantidad demandada se reduce, o si el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿no es cierto? La cantidad demandada sube. ¿Cómo explicamos esto? Pues lo explicamos a partir de la utilidad marginal, ¿no? Si usted quiere que yo compre más, que mi cantidad demandada suba, dado que a medida que consumo más, mi utilidad baja, entonces la única forma en que usted me va a convencer de que yo compre más es si me baja el precio. Entonces yo necesito que el precio baje para consumir más. Por eso es que tenemos esa relación negativa entre precio y cantidad en la demanda, ¿no? Entonces, la utilidad marginal, el análisis marginal, revoluciona todo porque nos hace entender cómo se comporta un consumidor, ¿no? Entonces, es muy importante. Tercera cosa por la que yo pienso que esto es importante. El valor de los insumos, de lo que yo utilizo para producir algo, está dado por el valor del bien final y no al revés. Es decir, los bienes no tienen un valor construidos a partir de los costos de producción. Es exactamente al revés. Si yo valoro un café y le doy entonces un valor al producto final, ese valor después se mueve hacia hacia el precio que yo pago por los insumos. Si yo valorara esta taza de café por $10, pues entonces los empresarios dirían, estos tipos están comprando café a $10, entonces yo necesito comprar más o contratar más gente que haga café o comprar más grano. Entonces el precio de esas cosas empieza a subir. El valor que le damos al trabajo, el salario, por ejemplo, empieza a subir. El valor que le damos al grano de café también empieza a subir. Pero es porque el consumidor que está al centro de la economía decidió que valoraba más eso. Entonces nosotros vamos al revés. Empezamos en el valor del consumo del producto final y eso nos deriva los precios que pagamos por los insumos. La teoría clásica de la economía iba del otro lado. Decía, no, porque cuesta tanto el café, porque cuesta tanto el agua, porque cuesta tanto, entonces el producto final tiene que valer esto. ¿Se fijan? Entonces, Carl Menger, Jevons y Walras cambian todo esto y vamos del otro lado, ¿no? Esto es tremendamente importante porque nos hace entender cómo funciona realmente un mercado, ¿no? Finalmente, digamos, otra cosa por la que yo creo que esto es importante es porque sabemos finalmente por qué es que una empresa pierde plata. ¿Se acuerdan que los de la escuela clásica no podían explicar eso, no? Porque si los bienes tienen un valor intrínseco, ¿cómo es que la empresa va a vender esos bienes a un precio menor y perder plata? Pues ahora entendemos por qué una empresa pierde plata. Porque una empresa le puede poner todo el esfuerzo, trabajar, comprar insumos, ¿no? Y gastar mucha plata en su inversión, pero si la gente no le gusta el producto, no le gusta el producto y no va a pagar por él. Y si no paga, pues la empresa pierde plata. Entonces tenemos una explicación incluso de ciclos económicos. ¿Se fijan? O sea, la dimensión de esto, ¿no? Porque si sabemos por qué una empresa pierde plata, entonces sabemos por qué tenemos ciclos económicos y esto nos ayuda entonces a entender la macroeconomía también. Entonces, es fantástico, es una revolución, por eso se la llama la revolución marginal, porque nos ayuda a entender muchas cosas. Y, bueno, les tiro yo una para terminar ya, una yapa. Mi yapa es que también importa porque sabemos por qué es tan pernicioso controlar precios. Es decir, tenemos gobiernos hasta el día de hoy, en Bolivia no les cuento, que están empeñados en controlar precios. Es decir, no, el pan no puede subir, el pan tiene que ser, ni siquiera sé cuánto es, 50 centavos o lo que sea que tenga que ser el pan, ese es el precio, punto, y no sube. Pero ¿cómo que no sube? No, es que no sube, porque tengo una ley que dice que no sube. Entonces, puede ser que los consumidores quieran comprar más pan, puede ser que los consumidores quieran comprar menos pan, puede ser que suba el precio de la harina, puede ser que lo que sea, no me importa, el precio del pan no sube. Y si el precio del pan no sube,
Entonces tengo un problema porque lo que decía la escuela clásica, que tenía razón, era que los precios dictaban cómo se asignaban los recursos en una economía. Entonces, si no dejo que los precios fluctúen, pues entonces no sé dónde mover mis recursos, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso, la revolución marginal fue importantísima y espero que esto les haya dado digamos, un panorama de qué es lo que eso significaba. Bueno, yo voy a parar ahí y a ver qué piensan ustedes. Bueno, compañeros, si se animan a hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono. Bueno, yo voy a comenzar con una pequeña acotación, yendo al ejemplo del doctor de las cervezas, que se puede ver la utilidad marginal ahora en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que ahora las hinchadas, que debido a ciertas restricciones, que no vamos a entrar en detalles, gritan, queremos cerveza en el estadio porque no pueden conseguir ni una. Entonces, la Claro, primera cerveza que puedan tomar tiene una gran utilidad marginal, pero cuando ya lleguen al nivel del chaki, como le decimos aquí en Bolivia, exacto. bueno, ya es otra cuestión. O Bueno, por ahí sí, por ahí hay gente que dice, ahora que tengo Chucky incluso valoro más, pero para ¿no es curar. cierto? Claro, para curar el Chucky. Entonces, pero me encanta porque ese es un ejemplo que te muestra cómo esto es subjetivo, que realmente depende de cada persona, ¿no? Bueno, compañeros, no sé si alguien se anima a hacer una pregunta. Si quieren, pueden prender sus micrófonos. Aquí hay una pregunta interesante, creo. Dice, ¿hay que hacer alguna consideración especial cuando se aplica la ley de la utilidad marginal al dinero? Eh, Esto es interesante porque el dinero no es un bien, ¿no? El dinero es simplemente una representación de valor. Eh, es decir, por ejemplo, si yo trabajo mucho, entonces gano mucha plata, no es que esté tratando de acumular dinero porque el dinero me reporta utilidad, ¿no? O sea, estos papelitos de colores no hacen nada para mí. Yo valoro el dinero en la medida en que ese dinero me permite comprar bienes. O sea, al final del día lo que estamos valorando es bienes. Si tengo más plata, me voy a poder comprar más café. O sea, no es que trabajo para tener plata y como rico MacPato, ¿no? Nadar en mi piscina de monedas. El dinero solamente es bueno porque me permite comprar otras cosas. Fíjense cuán importante esto, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, uno dice, bueno, todo el mundo tiene dinero, tiene un montón, tiene millones, ¿no es cierto? Pero no te permite comprar nada, porque hay una inflación tremenda, entonces ya saben toda la historia de Venezuela. Entonces, no es que la gente trabaje por dinero, al final del día importan los bienes. Y si importan los bienes, pues entonces volvemos otra vez al mismo principio de utilidad marginal, de por qué te importan los bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos aquí, Nicole Guerrero está levantando la mano. Nicole, si quieres hacer tu pregunta. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Tenía una consulta con respecto a lo que dice eh, el economista de Adam Smith. Ujú. En un momento lo que él propone es que la riqueza se encuentra en las tierras, ¿no? Y si lo pasamos hoy en día, a lo que vivimos al transcurso digamos, de todo lo que significa la economía hoy en día, ¿cómo podría explicar usted el tema de que hay mucha gente que tiene tierras, posee tierras y tiene muchas carencias, o sea, no le alcanza para vivir? Por ejemplo, en el caso de África o en el caso de la India, muchas de las familias se endeudan simplemente para comprar un grano de arroz y plantar en su familia. Entonces, no significa que teniendo tierra podríamos decir que van a tener comida o van a tener cierta estabilidad económica. Más bien esto contrae muchas deudas para las familias, e incluso en la India a los 40 años muchos de los padres de familia se suicidan porque no pueden sobrellevar el tema económico, no pueden hacerle frente al tema de sus deudas. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos decir? O además, tenía una consulta más con respecto a los diamantes. Eh, Hay un caso desde hace muchos años en Sierra Leona, en el sector de África, donde es un país rico en diamantes, pero los explotan. Los explotan, creo que los franceses e ingleses,
y ellos son los que se llevan los diamantes. Y en Sierra Leona suceden muchos asesinatos, violaciones, e incluso son como esclavos buscando diamantes, y ellos son los que obtienen mucho menos, obtienen céntimos a comparación de lo que obtienen los grandes empresarios. Y cuando llega a una fábrica, a una empresa, a alguien que vende los diamantes, cuestan esos miles y miles de dólares. Entonces, ¿cómo justificaríamos o cómo usted lo, Sí, lo analizaría, digamos? entiendo. La primera pregunta es un poco más fácil, ¿no? Que la segunda. La primera pregunta dice, bueno, Adam Smith decía que la tierra era, digamos, el origen de la riqueza, porque cuando uno tiene tierra puede plantar cosas, alimentos, y los alimentos son necesarios, entonces bla, bla, bla. Bueno, pero ahí ves otra vez el caso de la equivocación de la escuela clásica, ¿no? Adam Smith, una amiga economista muy famosa que, digamos, puedo llamar mi amiga, es Deidre McCloskey, es probablemente la futura premio Nobel de Economía. Si van a hacer apuestas, Deidre McCloskey. Y ella cada vez que habla o da charlas o lo que sea y dice Adam Smith, después de decir Adam Smith se persigna. ¿No? Adam Smith y se persigna. Eso les da a entender cuán importante es Adam Smith para nosotros, para los economistas. Pero bueno, Adam Smith estaba equivocado en muchas cosas, y una de las cosas en las que estaba equivocado era en la teoría objetiva del valor. Entonces decía, si yo tengo trabajo, entonces ese trabajo le da valor a los bienes que produzco y por lo tanto voy a tener plata. O si tengo tierra, pues la tierra le da valor a las cosas. Es decir, otra vez, construimos el valor de los bienes a través de los insumos que usamos. La tierra, el trabajo, el capital, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo más de estos insumos, pues voy a lograr producir cosas que van a tener valor y me va a ir bien. Pero está equivocado porque, como vemos, el valor de las cosas se da subjetivamente. Ustedes han tenido ya una charla sobre esto, ¿no? En la teoría del valor subjetiva. Entonces Adam Smith estaba equivocado y por eso se explica que, como decías tú, hay mucha gente en África o no sé dónde que tiene tierras y que incluso con tierras no puede generar un bienestar o una riqueza para su familia, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso te explica, ¿no? Que no es simplemente tener la tierra y automáticamente los bienes van a tener ese valor. Todo depende de cuánto los consumidores quieran pagar. Entonces, si hay una empresa que te puede vender el trigo porque tiene la tecnología, etcétera, lo que fuera, a un precio mucho menor, pues no importa que tú trabajes de sol a sol por 24 horas en tu tierra produciendo un trigo y después lo quieras vender al mercado caro, más caro que esta otra empresa, pues nadie te lo va a comprar, nadie va a valorar todo ese esfuerzo porque no valoramos los bienes de acuerdo a cuánto se trabajó, sino en cuánto lo valoramos nosotros como consumidores. Entonces, eso te da la explicación de la tierra, ¿no? La segunda pregunta es más difícil, los diamantes, hay mucho escrito sobre esto en África y la explotación de los trabajadores y los empresarios que se llevan todo. Hay que agarrar eso con pinzas. Si no existieran estos empresarios que tienen que meter mucho dinero invirtiendo, mucha maquinaria, mucha tecnología, pues probablemente esos trabajadores no pudieran tener trabajo. Yo sé que las condiciones no son las óptimas, etcétera, y hay mucho sobre esto que se discute. Incluso puedes trasladar ese ejemplo a Bangladesh o a Vietnam, donde hay estas maquilas y los trabajadores tienen condiciones muy difíciles. Entonces llega a derechos humanos, y los derechos humanos dicen, aquí hay una explotación. Entonces, no, es una vergüenza que estas transnacionales lleguen y hagan toda esta cosa. Entonces, y las transnacionales hay que echarlas de este país, y en algún caso las echan, porque no cumplen con las cosas mínimas de derechos humanos. Bueno, las echan, y un mes después los que están pidiendo que esas empresas regresen eran los trabajadores que estaban siendo explotados, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos no hay otra opción. O sea, Bangladesh es un país tan pobre que si no tienes esa empresa haciendo maquila ahí, o los que hacen diamantes, entonces ellos van a tener muy pocas opciones. Entonces, digamos que la solución no es desde arriba para abajo y decir, ahora ustedes tienen que cumplir con estas regulaciones y hacer esto,
sino más de abajo para arriba, es decir, invitemos a todas las empresas. Sé que al principio no va a ser fácil, no va a ser ideal, pero mientras más empresas vengan, va a haber más demanda por trabajo, entonces naturalmente el salario de esos trabajadores va a empezar a subir y su estándar de vida va a mejorar. Y si no me creen, esto es lo que está pasando en China actualmente, ¿no? O ha venido pasando en los últimos 20, 30 años. Todo el mundo hace su producción en China. O sea, si ustedes tienen lo que sea que tengan puesto el día de hoy, la ropa, si ustedes ven a ver, hay mucha probabilidad de que sea made in China. Entonces, muchas empresas han ido a China a hacer esa producción explotando a los trabajadores. Bueno, ha sido tanta, digamos, la explotación y tantas empresas que han ido, que ahora hay una demanda por esos trabajadores en China y hay escasez de trabajo, o sea, perdón, escasez de trabajadores. Entonces, naturalmente el salario de los chinos empezó a subir. Entonces, ahora el trabajador chino en realidad es caro. Entonces, ahora estas firmas se van a Bangladesh, se van a Vietnam, porque ya el trabajador chino es caro. Entonces, cuando estas empresas llegan a estos países, al principio es difícil, pero después naturalmente las condiciones mejoran, ¿no? Bueno. Aquí tenemos, doctor, otra pregunta de Vera Márquez de Anitza, que nos pregunta, ¿el análisis marginal cómo nos ayuda en la toma de decisiones de una empresa? Pues muchísimo, porque si yo tengo que decidir, digamos, cuánto pago a mis trabajadores, ¿no? O cuánto pago por, no sé, por material de marketing o lo que sea, ¿no? Todo va a depender del beneficio marginal. Bueno, en el caso de una empresa no la llamaríamos utilidad marginal porque no es un consumidor, pero podemos llamarlo el beneficio marginal, ¿no? Entonces, ¿cuánto me reporta contratar un trabajador? Bueno, no sé, si ya tengo 300 trabajadores, probablemente un trabajador más me reporte poco. Pero si solamente tengo 10 trabajadores, entonces un trabajador va a ser muy importante para mí. Entonces, ¿cómo determino mis salarios, por ejemplo? Depende mucho del beneficio marginal. ¿Cómo determino yo cuánta campaña de marketing hago? Ah, bueno, ya tengo marketing por todo lado. Entonces, no sé, un billboard, una pancarta más en la calle, no me representa mucho. O no tengo publicidad. Entonces, mi primer billboard, mi primer cosa grande en la calle, eso va a ser más redituable, va a tener un beneficio mayor. Entonces, muchísimo. O sea, todas las decisiones en una familia, en una empresa, en el día a día, todo se hace en base al análisis marginal, ¿no? Luis Fernando Sánchez López está levantando la mano. Si quieres, puedes prender tu micrófono. Ya, buenos días. Quería hacer una pregunta, digamos. Pongo en el caso de los sacos de trigo que dio, el sujeto no pensó en el momento y usó todos los sacos para hacerse pan. Después de comer el pan, se hartó y luego recién pensó, ahora necesito para sembrar y lo usé todo en el pan. Y llega alguien y te dice, te vendo un saco más para que siembre. Ahí el valor, ¿quién lo da? ¿El consumidor o el que lo oferta? Ahí el valor, perdón, ¿lo hace qué? Lo da el consumidor o el que lo oferta. Bueno, entre los dos. Acuérdate que el valor viene dado por la utilidad marginal y la escasez del bien, ¿no? Porque la escasez determina cuánto valoro yo algo. Entonces, si hay mucha oferta, por ejemplo, si vienen muchos vendedores a ofrecerme ese trigo, entonces eso va a ser una diferencia. Si viene un solo vendedor con un solo saco, entonces la cosa cambia, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Ahí yo creo que el valor marginal que sería el séptimo saco de trigo, porque en tu ejemplo me usé los 6 primeros para hacer pan, ¿no es cierto? Sí. Y me di un festín de pan Y y luego, todo. después de comer, recién pensé Exacto, en y después de sembrar. comer recién pensé y dije, entonces no tengo nada para mi ganado, para mis animales, o para sembrar, o para hacer whisky. Entonces llega alguien a venderme un saco de trigo, probablemente quisiera comprar, valorar eso mucho más que lo que hubiera valorado normalmente el séptimo saco de trigo, porque no usé bien los primeros, entonces ahora tengo escasez de semillas y tengo escasez de alimento para mi ganado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cambia la cosa, pero seguimos utilizando la idea de utilidad marginal.
si hubiera llegado esta persona a venderme este séptimo saco de trigo cuando recién estaba horneando el pan, probablemente no lo hubiera comprado, ¿no? Porque estaba pensando, yo tengo 6 sacos de trigo aquí y lo único que quiero es hacer pan. Entonces, todo depende de el momento, la circunstancia en donde voy a comprar esa última unidad. Muchas gracias. Bueno, doctor, yo creo que ya para finalizar, yo le tengo una pregunta. Doctor, hay una Sí. crítica bien fuerte de parte de la escuela institucionalista, en el sentido de que los critican la escuela clásica y a las siguientes escuelas, incluido la escuela austríaca, de que se basan en una psicología o una filosofía hedonista, ¿no? O sea, basada en el placer, y que los economistas cambiamos la palabra placer por satisfacción para supuestamente desligarnos de lo que sería la psicología. Los primeros institucionalistas creían de que la psicología tenía que ser implementada dentro de los estudios económicos y que a través del conductismo se iba a llegar a la conclusión de que la economía era un estudio de masas y de las instituciones, obviamente, de las instituciones económicas, y por lo tanto un estudio general, o sea, de masas, y no de individuos como planteaban los clásicos y los austriacos, en el sentido de que se centran en el individuo y en estas construcciones teóricas, ¿no? Como Robinson Crusoe, que es el mejor ejemplo de esa construcción teórica de un hombre separado, pero que según ellos no se cumple en, en la realidad. Desde su perspectiva, ¿qué tan válida es esta crítica a los clásicos y a los austriacos o a la economía en general? Porque la crítica que ellos hacen es hacia todas las escuelas en su momento. Sí. Sí, no, para mí no es válida. Podemos sentarnos por un par de horas, ¿no? Y charlar de estas cosas, pero digamos en 2 minutos diría, para mí es muy difícil pensar en economía a partir del colectivo, de la masa, del grupo. Y yo sé que hay mucha gente que es la única forma en que ve una sociedad, ¿no? La ve a partir del colectivo. Entonces, por ejemplo, hay gente que define o que habla de bien común, ¿no? No, es que esto es para el bien común, ¿no? Por el bien común. Y para mí es muy difícil entender qué es un bien común. De hecho, yo creo que no existe un bien común. Porque ¿cómo defino yo un bien común? Si tú me dices, por ejemplo, el agua es un bien común, porque todos necesitamos agua y toda la cosa. Ok, sí, todos necesitamos agua, pero no todos estamos en el mismo momento de nuestra necesidad y de utilidad marginal. Habrá una persona, por ejemplo, que diga, yo no tomé agua hoy día. Entonces, para mí, yo valoro más el agua que tú, que te tomaste ya 30 botellas. Entonces, lo que yo diría es, primero, un bien no es simplemente no, la cosa material, el bien es el bien y su precio. Es decir, cuánto estamos dispuestos a pagar por él. Y eso viene dado por mi utilidad marginal. Y como cada uno de nosotros tiene una utilidad subjetiva y cada uno de nosotros está en un lugar distinto de su utilidad marginal, entonces un bien común, idéntico para todos, no existe. Entonces, si empiezo a ver la economía a partir del colectivo, voy a empezar a cometer muchos errores porque voy a pensar que la masa se comporta de forma uniforme y hay cosas que son buenas para el grupo y hay cosas que son malas para el grupo. Cuando en realidad el único que puede definir qué es bueno o qué es malo, qué sirve y qué no sirve, es el individuo. Porque cada uno de nosotros somos distintos, pensamos distintos, tenemos preferencias distintas, etc. Entonces, si no pongo al individuo en el centro, voy a empezar a cometer muchísimos errores. Y si empiezo a construir un paradigma colectivista, puedo llegar a digamos, amplificar esos errores y destruir países enteros. Porque eso es lo que ha hecho el socialismo, por ejemplo. Ha dicho, no, esto es bueno para la sociedad o para el buen común. Esto es lo que necesitamos hacer como seres humanos, ¿no? Y claro, suena muy bien porque suena muy solidario, suena toda la cosa. Y entonces empezamos a hacer planes y empezamos a hacer cosas o controlamos precios o decidimos cómo deben ser las cosas y destruimos países enteros por cometer ese error, digamos, metodológico de no tener al individuo en el centro. Entonces, eso
digamos, en 2 minutos esa sería mi respuesta a esa crítica. Doctor, ¿se anima a responder un par de preguntas más y para Bueno, a despedirnos? ver, Bueno, antes, aquí tenemos un comentario de Carlos que nos dice, hoy la utilidad marginal de un gol para la Argentina se ha incrementado al punto de los diamantes, tomando en cuenta que está condicionado por el resultado de Polonia. Probablemente, ahí. como dice Carlos, un gol de la Argentina para un argentino valga más que un diamante. Ah, bueno, Vale. exactamente, ¿no? Entonces, pero eso está interesante porque si Argentina empieza a golear y llega, digamos, hasta el 4-0, un gol más ahí, ¿no? Claro, vale muchísimo menos. ¿Y Exactamente. cómo se refleja eso? Se refleja porque, bueno, sí, podría meter un gol más, pero lo que voy a hacer es voy a cuidar a Messi o voy a cuidar al otro y no Di sé qué. María, Entonces, dice. ¿no? Entonces saco gente. Está muy buena eso de Carlos. Vámonos entonces a las preguntas. Primero va a ser la pregunta de Daniel Méndez y luego leemos la pregunta de Lorena Gutiérrez. Daniel, tú primero si puedes prender tu micrófono, que estás levantando la mano. Bueno, buenos días, doctor. Yo quería saber cómo hizo el ejemplo de los sacos, ¿verdad? Que Ujú. poco a poco va creciendo. Por ejemplo, quiero emprender para poder formar mi panadería. Primeramente vendo en mi tienda de barrio, ya veo que está bien y quiero aspirar a lo grande, a lo industrial, o sea, ya no ser un empresario formal, digo informal, sino un empresario formal. Sí. Pero al momento de querer volverme un empresario formal, eh, hay esto, ¿no? Donde el gobierno me da un precio estable, donde el gobierno se podría decir que me cobra un impuesto alto, que mi utilidad marginal no podría cubrir. Acaba la pregunta. ¿Qué pautas nos daría para poder, eh, digamos, eh, crecer en lo formal, ¿no? Sí, bueno, esto es una gran pregunta, es difícil, es probablemente el problema más serio que tenga nuestro país, ¿no? Que es muy difícil, muy costoso ser formal, porque para ser formal uno tiene que cumplir con una serie de regulaciones y controles, y impuestos y trabas y trámites. Entonces es tan costoso que al final del día uno dice, no vale la pena, mejor hago estas cosas informalmente. Entonces contrato de forma informal, como dicen los argentinos, hacemos todo en negro, y entonces el 80 y pico% de nuestra actividad económica es informal. Pero es porque lo hacemos muy difícil, no es porque a la gente le guste lo informal y diga, quiero ser informal, ¿no? Es, no sé, un pirata o una cosa así. No, es porque es muy difícil hacerlo. Yo creo que toda esa gente quisiera ser formal, por ejemplo, quisiera tener acceso al mundo financiero, quisiera tener la protección de la seguridad jurídica, quisiera tener la posibilidad de acceder a la justicia, esto me pasó, puedo meter a juicio a tal persona. Ahora nadie hace eso porque es imposible. Además, soy informal. Entonces, no, ¿cómo puedo, si algo me pasa, no puedo ni siquiera llamar a la policía y decir, me robaron? Ah, pero ¿usted quién es? Ah, soy un informal. Ah, usted está haciendo negocio ilegalmente porque no paga impuestos. No sé. Sí, bueno, entonces no voy a llamar a la policía. Entonces, no es que la gente quiera ser informal. Yo siempre discuto con Gonzalo Chávez, porque Gonzalo Chávez dice, no, Bolivia es el paraíso del país, del mundo capitalista, el paraíso de Adam Smith, el capitalismo salvaje, ¿no? Porque están todos ahí informal, no pagan impuestos, no hacen nada. Entonces me dice, ¿por qué te quejas si a vos te gusta el capitalismo? Pues ahí está Bolivia, pero no es el capitalismo ser informal, ¿no? Porque ahí no tienes protección a tu propiedad privada y no tienes la posibilidad de expandirte, de generar economías de escala. Eso no es capitalismo, eso es sobrevivir en un mundo sin Estado de Derecho. Eh, entonces, el capitalismo tiene como fundamento, piedra fundamental, el respeto a los derechos de propiedad, la seguridad jurídica de tu propiedad privada. Y eso no pasa en el sector informal. Entonces, no es el paraíso del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces,
no sé, si tendría que ajustar eso, digamos, a la utilidad marginal, diría, bueno, ¿cuál es mi utilidad de pagar impuestos, de volverme informal, ¿no? Es carísimo. Entonces, por eso probablemente no lo haga. Bueno, doctor, como Muchas última gracias, doctor. pregunta, gracias a Dani por tu pregunta. Bueno, obviamente, si fuera por nosotros lo tendríamos aquí todo el día, pero yo creo que el doctor tiene cosas que hacer, así que entonces nos vamos con la última pregunta de parte de Lorena Gutiérrez, que nos agradece por la conferencia. Ella tiene una consulta respecto a la teoría del valor público que menciona la economista investigadora del mismo, la doctora Matsukato. ¿Es posible que desde su enfoque de la teoría del valor público basada en la teoría objetiva se pueda justificar la creación del valor público? Bueno, Matsukato, sí, Matsukato es una buena persona, digamos. No sé, no, yo creo esa es la receta para destruir países. Cuando uno piensa que existe un valor público y, y que se deben hacer los esfuerzos redistributivos o pagar impuestos o tramitológicos o burocráticos para generar ese valor público que unos gurús ahí arriba piensan que es el valor público. Pues la educación es un valor público. No. ¿Por qué es un valor público? Si mi utilidad marginal de educación dice que no quisiera pagar lo que el precio de mercado, ¿por qué tengo o sea, ¿por qué tienes que sacarle impuestos a la gente para después decir, bueno, todos tienen que educarse, ¿no es cierto? Eh, o todos tienen que hacer esto, o la vivienda, o no sé, se inventan estos valores públicos o bienes comunes y llevan a la sociedad a hacer todos estos esfuerzos, cuando al final del día es el individuo otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que esas son recetas para destruir países. Al final nunca terminan bien. Y bueno, pero es un discurso que tiene su público, que tiene su palestra, y hay muchas ONGs detrás de eso, y hay mucho dinero también detrás de eso, pero bueno, es, digamos, parte de lo que hace divertido, entretenido hacer estas cosas, charlar con gente, porque tienes esta diversidad de opiniones, ¿no? Bueno, doctor, aquí tengo una persona que quiere hacer una última pregunta. Esta va a ser la La última. última, La a ver. última. Luis Fernando, por favor, prende tu micrófono. Te voy a dar el gusto. Hola, buenos días. ¿Me ¿Qué tal? escucha? Sí, sí. Mire, ¿qué pasaría si el gobierno dejaría de poner precios en el mercado? Muchas veces el productor, al llegar de vender su producto, no obtiene la ganancia que corresponde, por decir, el trabajo que el productor metió en su producto puede llegar a costar más. Pero, ¿qué pasaría si en el mercado dejarían de estabilizar los precios? Es decir, si el productor cree que su producto vale más porque puso empeño en el trabajo, ¿qué pasaría en el mercado si fuera de esta manera? ¿Cuál sería el comportamiento si dejamos que fluya por sí solo? Pues sería lo mejor que podamos hacer, porque, como les digo, la escuela clásica estaba equivocada. Los precios o el valor de las cosas no está determinado por el monto de trabajo que le haya puesto. Y el ejemplo mío yo creo que es bueno, ¿no? Si yo me paso un año entero haciendo una pintura, un óleo, va a ser un mamarracho, porque yo no sé cómo pintar. Entonces, no puedo llegar al mercado y decir, miren, yo me pasé un año entero, ¿no? O sea, trabajando 10 horas al día por 365 días. O sea, que ustedes tienen que valorar este trabajo que yo hago y tienen que comprármelo a tal precio. Nadie me va a dar bola, pero con toda razón, porque lo que yo produje no le gusta a la gente. Entonces, el valor de las cosas está determinado por la utilidad subjetiva que eso le provee a cada ciudadano, a cada individuo, a cada consumidor. Entonces, si dejamos que los precios fluctúen de acuerdo al mercado, lo que vamos a ver al final es que estos precios van a reflejar dos cosas. Van a reflejar la valoración que hace el individuo de estos bienes, y dos, la escasez relativa de los mismos, ¿no es cierto? Como en el ejemplo del agua y el ejemplo de los diamantes.
Pero si nosotros nos empeñamos en decir, no, no, es que este trabajador sí que trabajó, sí que puso esfuerzo, se sacrificó, así que hay que pagar esto por el bien, pues vamos a cometer un error. Porque lo único que estamos, si hacemos eso, lo que estamos diciendo es, usted trabajador, no se preocupe. Mire, usted produzca, no sé, café con sabor a maracuyá. Y pásese horas trabajando y nosotros le vamos a reconocer su esfuerzo. Vamos a tener un gobierno que va a regular el precio y el café con maracuyá o de sabor de maracuyá se va a vender a este valor. Usted no se preocupe que nosotros le garantizamos que su esfuerzo va a ser recompensado. Si hacemos eso, por ejemplo, estamos mandando una señal terrible, porque entonces la gente dice, ah, mira, el gobierno controla el precio de este café con sabor a maracuyá, entonces, ¿por qué no hacemos todos café con sabor a maracuyá? Y porque nos va a ir bien, porque el gobierno reconoce nuestro esfuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a destinar recursos ineficientemente hacia cosas que la gente en realidad no valora, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra economía más ineficiente y más pobre al final del día. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, usted si quiere pásese un año haciendo café con sabor a maracuyá y ojalá le vaya bien y buena suerte, pero cuando llegue al mercado y nadie quiera comprar café con sabor a maracuyá, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Tiene que dedicarse a otra cosa. Y es bueno que se dedique a otra cosa, porque entonces lo que vamos a hacer es vamos a mover nuestros recursos hacia cosas que realmente el individuo valore y no a cosas que a usted se le ocurre que debería valorar. Entonces, la libertad de precios, que ya lo entendía muy bien la escuela clásica, es tremendamente importante para destinar los recursos en una sociedad. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Agradecemos al doctor Antonio por su tiempo. Muchas gracias, de verdad, doctor. Ha sido Encantado. muy estimulante el escucharlo. Bueno, nos despedimos.